Eh, Nada, primero tengo que quitar las una foto pro, después ahora al panel para que hagan las preguntas. La primera, sé que hiciste cortometrajes con Alejandro Amenábar anteriormente, después a partir de ahí hiciste esa película. Hace 33 años atrás, fue un casting. ¿Cómo fue el proceso para entrar a la película? Bueno, yo conocí a Alejandro Amenábar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Y conocí a Alejandro Amenábar porque habíamos hecho cortometrajes juntos. De hecho, en el primer casting que yo me presenté con 18 años para un cortometraje amateur, no profesional, Alejandro llevaba la cámara en ese casting. Era para otro cortometrajista, para otro cortometraje. Y de hecho, el otro director quiso contratarme. Bueno, contratarme, no se cobraba, pero quiso que yo hiciera el protagonista y Alejandro le dijo que no lo huele. Así por detrás le decía que este está muy verde. Y haciendo ese corto, que ya no hice protagonista por culpa de Alejandro, Alejandro llevaba el sonido de ese corto y ya me dijo, yo tengo un guión que me gustaría que leyeras, y ya yo ya me entusiasmé con el guión, un guión de un corto donde ya estaba. Tesis en realidad es un conjunto de los cortos que él hizo antes, Himenóptero y Luna, tiene mucho que ver todo lo que había en Tesis, ¿no? Y desde entonces, pues él hice el corto con Alejandro. Bueno, yo tengo una anécdota muy buena. Haciendo ese cortometraje con ese otro director, Carlos Montero, el cual no hice el protagonista por culpa de Alejandro, y Alejandro llevaba el sonido, él me dijo, yo tengo un cortometraje que ya he hecho, ¿lo quieres ver? Y digo, sí. Y una de esas cámaras que habéis visto ahí, que tienen un pequeño visor, me puso a ver su cortometraje, que no era un cortometraje, era un mediometraje que duraba 40 minutos. Me puso a verlo con el visor, es decir, yo estaba con el ojo pegado en el visor de la cámara y con unos auriculares. Me vi el corto, yo pensé, bueno, este está loco, yo me voy a 100 minutos o así. Le diré que lo veo en casa tranquilamente. Me vi los 40 minutos con el ojo pegado al visor y yo levanté el ojo cuando terminé y dije, yo quiero hacer esto, yo quiero formar parte de este tío, ¿no? Del mundo cinematográfico de este tío. Y no me enrollo más. Alejandro me dijo, yo quiero que hagas tu tesis, la he escrito pensando en ti, pero igual cuando llega el productor, pues va a querer actores profesionales o actores ya conocidos y con una carrera. Pero tuve suerte, me mantuve y hice la película, sí, sí. Va a cerrar los 30 años del rodaje de pistas. Ay, no. 10. Y otra cosa más es que después de esto, pues Amenábar, la cara de él subió, igual que la tuya. Creo que los dos tuvieron un punto de partida a partir de Tesis. Y vino a abrir los ojos. Me habla un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, abre los ojos, ya no había duda de que iba a hacer yo la película. De hecho, se profesionalizó todo mucho porque Tesis era una película bien pequeña, con gente muy experta dentro del mundo del cine, los técnicos, el director de foto, Hans Burman, Steinberg en el sonido, Walter Prieto era la ayudante y decían, todos tenían 20 años de carrera, salvo Fele, Alejandro, yo, que éramos debutantes. Y fue un ambiente maravilloso. Toda la gente experimentada se puso en las órdenes de Alejandro. Alejandro no da voces en rodaje, no grita, no tiene las cosas tan claras que todo el mundo se pone a sus órdenes y el ambiente que había era maravilloso. En Abre los ojos había muchísimas expectativas. Claro, con Tesis nadie esperaba a Alejandro Amenábar y fue una sorpresa. Con Abre los ojos, yo como anécdota cuento que se presentó el rodaje, todavía no habíamos comenzado a rodar, se presentó en la terraza del Bellas Artes en Madrid, en la azotea, y el batallón de fotógrafos que había ahí arriba para fotografiar el inicio de un rodaje, no, ni siquiera estaban fotografiando el rodaje, no habíamos empezado a rodar. Y fue como muy impresionante decir, ahí va, el mundo está esperando la película de Amenábar ahora, ¿no? Después de haber hecho Tesis y haber sido esa sorpresa. Tengo que decir que Tesis sigue, se ha trascendido la película porque se ha convertido en un referente. Se ponen muchísimas escuelas de cine en todo el mundo y a mí hay gente en todo el mundo, tanto en Hispanoamérica, en Asia, en muchísimos lugares del mundo que me dice que se dedica al cine por esta película, o porque la vio muy joven,
o porque en su escuela de cine la proyectaban, y ese es el talento que tiene Alejandro, que con 23 años escribió, dirigió y compuso la banda sonora de esta película. Sí, no, o sea, me impactó mucho también esa parte de la película porque todos son jóvenes y es bien importante porque tú no sabes quién es el malo, quién es el bueno. En tu actuación, por ejemplo, hay momentos que tú dices, tiene cara del malo, pero de repente te confundes todo el tiempo. Y creo que eso es lo que hace diferente porque todo el que está jugando en esta ambigüedad de quién es quién. También empezó también un movimiento que se había hablado antes, se ha hecho medio body horror como Saw, que es muy diferente. Pero esta película sí fue un referente para dentro del cine español. Para mí, en mi caso particular, me gustó mucho. Y me gustaría saber ahora, aparte de tesis, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Que estás filmando algo? ¿Qué estás haciendo? ¿Me puedes decir? Sí, sí. Este año he estado rodando un par de películas en España. Una peli de terror con Miguel Ángel Lamata, que es el director de Nuestros Amantes, que es ya una comedia romántica, no hay que ver, es una película de terror que se llama La Ahorcada. Y he rodado también un thriller con Antonio Hernández que se llama Parecido a un asesinato, protagonizado por Blanca Suárez. Ya estoy hablando con Pisner Distribution. Vamos a venir el año que viene con esa peli y la presentaremos aquí de estreno. Está muy bien presentar una película de hace 70 años, pero vamos a presentar también de este año. Y ahora acabo de terminar el rodaje de una serie gringa que están rodando en España, que es The Walking Dead, Carrie Lex. Sí, hacer fallados. Oh. Pero no hace bastante eso. Pues si hago de zombie, mi carrera va a ser muy corta, como zombie. ¿Eh? Personaje. Sí, claro. Te saludaré a Norman de tu padre. Nada, si quieren abrir la pregunta, si tienen preguntas del público. ¿Alguien más? Sí. Eso tuve llegado a averiguar que ha sido de lo que he estado para la serie, no de haber mucha información como ahora. No. De hecho, acerca de las Snuff Movies yo no había oído hablar de ellas antes de leer el guión de Alejandro. Y de hecho, Alejandro nunca vio una película real. No sé si en algún momento alguien le llegue a ofrecer algo, pero alguien me contó una anécdota muy buena que Alejandro inmediatamente utilizó. Alejandro tiene una mente brillante y creo que hay un recurso en la película que es brillante, que es el sonido, porque cuando el personaje de Ana Torrent no es capaz de ver las imágenes, se pone el audio. Pero el audio puede ser más terrorífico que lo que vemos, porque lo que vemos, por muy horroroso que sea, por muy carnicería que sea, tú lo ves y dices, qué horror, Dios mío, lo que vi. Pero si es negro y oyes, la imaginación va a ir más allá, va a ser peor todavía. Y eso fue por una anécdota que le contaron a Alejandro, porque en Berlín, en un Fine Arts de Berlín, en los años 90, pues a veces llegaban películas muy gore o películas no recomendadas para todas las sensibilidades, y en esta ocasión el dueño del sitio era como una especie de bar y en el sótano era la sala de proyección, y el dueño dijo, lo que me ha llegado ahora debe ser muy muy heavy porque me lo han advertido, os lo advierto para que el que no quiera asistir por favor que no baje porque debe ser algo. Y era una película de Snap Movie. Y la persona que se lo contó bajó abajo y cuando empezó a ver que eran asesinatos de reales, se tapó los ojos. Y fue ella la que le dijo a Alejandro. Y era peor. No ver lo que estaba sucediendo era peor todavía, ¿no? Era más horroroso todavía la sensación. Sí, ahí vas. Juega. Sí, España se hacían películas maravillosas como esta. Y a mí me preocupa, en la película Castro dice 2 veces que hay que darle al público lo que quiere. Es una mierda. Es lo que tenemos ahora, superhéroes, porquería, tanto, y yendo de Argentina, que era el otro referente, que como de España, ¿qué pudiera hacer los monarcas con texto?
Muchas gracias por lo de bueno. O sea, sí. Bueno, Alejandro aprovecha la película para debatir sobre eso, porque ese profesor es como que encarna el cine comercial, da igual que sea una mierda, pero hay que darle al público eso para que la película tenga éxito. Esa es la tesis del profesor. Luego también utiliza la película para debatir sobre lo que cómo la televisión es capaz de meter el dedo en la llaga, es capaz de mostrarte cualquier imagen solo por audiencia, ¿no? Como el final de la película. El final es que van a mostrar imágenes reales de asesinatos solo para tener audiencia. Y sin embargo los dos protagonistas salen del hospital sin mirar a la televisión. Pero todos los enfermos del hospital están mirando así la televisión, dispuestos a ver qué les van a enseñar. Mira, las plataformas, Netflix, Apple, Prime Video, todas han traído mucho trabajo. Ahora hay más trabajo que nunca. El problema es que ellos trabajan con datas. Ellos tienen un algoritmo que les indica cuál es la película que va a tener éxito. Entonces, cuando tú les llevas un proyecto, ellos te dicen no, porque no corresponde con mi data, con mi algoritmo que me dice que tengo que hacer una película así, así. Pero entonces vamos a hacer siempre la misma película. Entonces, ustedes solo van a comprar, cuando les llevas un proyecto, solo van a comprar el proyecto que ellos deciden, o el algoritmo decide que va a ser comercial. Y es un poco absurdo, porque entonces repetiríamos siempre la misma fórmula para que tuviera éxito. Entonces, yo creo que el déficit de las plataformas es ese, que tienen que tener una ventana y que tienen que tener un hueco para un cine más personal, para un cine más de autor, para un cine que se arriesgue más, que no necesariamente sea una fórmula comercial. Los actores poco podemos hacer. Yo remo todo lo que puedo en esa dirección. Yo ahora estoy como productor con un proyecto y vengo justo en Madrid. He tenido 3 entrevistas con Netflix, con Prime Video, y les estamos intentando vender un proyecto. Y bueno, vamos a intentarlo. A veces tienes la suerte de que te compran el proyecto y en realidad estás vendiendo tu alma al diablo, porque luego ellos te lo van a modificar para que sea. Entonces es como ahí tienes esa. Por un lado les necesitas que tu proyecto se vea en 190 países, pero por otro lado, si me lo vas a modificar, prefiero no hacerlo, porque no va a ser el proyecto genuino que pensé junto con el escritor o con el director. Es un eterno debate y una eterna lucha. Pero bueno, yo creo que con gente como ustedes que vienen al Fine Arts, pues tendremos todavía ese tipo de cine que nos interesa a todos. Yo creo que está muy bien que existan los blockbusters para que exista también otro tipo de cine. ¿Alguna? Pero yo tengo 2 preguntas. La primera es, cuando ves la película y te ves hace 30 años, ¿qué criticarías de tu actuación, si algo? Y la segunda es si conoces algo de cine puertorriqueño y qué observación puedes tener de lo que hacemos para acá. Sí, conozco. Pues mira, estaba mirando la película desde la sala de proyección hacia el final de la película. Y es una sensación muy extraña. Yo durante muchos años no me podía ver porque lo pasaba muy mal y me criticaba mucho. Y una secuencia nunca se termina en realidad. Porque si tenemos que hacer una secuencia de teatro, de cine o de televisión, siempre se puede mejorar, siempre se puede cambiar, siempre se puede hacer de otra forma. Entonces cuando al cabo de un tiempo te ves y dices, ay, ¿por qué no hice eso? ¿Por qué no hice lo otro? O, recuerda más este personaje que yo tenía una pelea con Alejandro Amenábar, porque yo le decía, Alejandro, es que no puede mostrar cómo es realmente. Entonces hasta el garaje, hasta la secuencia final del garaje, él se quita la máscara y ya es Ed. Durante toda la película no se muestra cómo es como está fingiendo, está interpretando, digamos, ¿no? Y esa era la dificultad del personaje, porque no es que hagas un asesino depravado, no, porque a los ojos de la madre de Ángela tiene que ser un novio encantador, ¿no? Y ese era el reto del personaje. Pero ahora ya superé esa fase de criticarme tanto, pero la modificaría entera completamente. Pero ahora yo me veo como a otra persona. Me veo, ha pasado tanto tiempo. Ya lo entenderás algún día.
¿Qué ha pasado tanto tiempo que me miro a mí mismo y digo, ¿quién es ese chico? ¿Quién es ese? Qué simpático. ¿Cómo lo intentaba? Y respecto al cine puertorriqueño conozco muy poco, prácticamente nada. He estado hablando estos días con Cynthia Bisner, que es la distribuidora. Ella produjo hace unos años aquí una película, pero me comenta también otra dificultad con las plataformas, que las plataformas, cuando tú les presentas un proyecto puertorriqueño, un proyecto local, enseguida dicen, no, pero hay que darle más universalidad, hay que transcurra en México. No, es que esto transcurre en Puerto Rico, ¿no? Y desde lo local se puede llegar a lo universal. Sí, yo puedo contar una historia universal, pero la quiero focalizar en mi pueblo, porque transcurre aquí, porque yo la conozco bien, ¿no? Y con los localismos vamos a hablar de algo muy universal, pero sin embargo las plataformas, insisto, tienden a una fórmula que ya conocen que les ha ido bien. Entonces, si hicieran una comedia romántica en México, la quieren en México otra vez. Es como, a veces que es una lucha, a veces imposible, pero... Todo está cambiando. No sé qué va. Eso me han dicho que su último disco es muy bien puertorriqueño. Una buena jugada de marketing. Una buena jugada de marketing porque está todo Puerto Rico, hasta los que no eran fan de él, ahora se han hecho. Se ya ha salido redonda. Y me parece muy bien. Y además ya tiene un estatus donde se lo puede permitir. A lo mejor en su primer disco seguramente se hubieran hecho para atrás. Ahora ya él puede hacer lo que quiera. Claro. Fue muy acertado, pero muy interesante de lo que ha pasado. He leído. Yo todavía le pongo una pega a las letras, pero... porque tengo una niña pequeña y cuando escucho eso digo, pero ¿qué hace una niña escuchando eso? ¿Cómo que te pongo en 4? Y entonces digo, no, es que una niña de 11 años, ¿por qué tiene que escuchar eso? No, por favor, no quiero. Entonces, ese es mi déficit con ese tipo de música, que me parece a veces que les cuesta salir de esa temática. Lo he estado escuchando estos días en el coche, en los tapones de Puerto Rico está Ricky Isabel. Era película que se hizo hace poco, La Pecera, que habla un poquito de eso, de lo que está diciendo ahora, no se constituye y habla de algo que está pasando localmente, que tiene que ver con Vieques, que me gustaría que la viera, me parece será. Otra cosa que iba a decir rapidito es que, otra cosa es el casting que consiguió, mira, aparte de ti, de Fede, Ana Torres, del espíritu de la colmena, ella siempre tiene una particularidad con la mirada de ella, recuerdo cuando era niña pequeña, y él logró agarrar a una persona que tiene que mirar, pues está mirando violencia todo el tiempo, está obsesionada sin saber lo que es la violencia, que me parece que él desde el inicio fue aceptado, escogiéndolo a todos ustedes en el casting, antes que decirlo. ¿Alguien más? ¿Sí? No, primero quiero contar dos cosas. Yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad y no sabía estudiar, o sea, iba a estudiar comunicaciones, pero decidí por otra manera. Y había buscado en internet de qué vas a decir, eso está en 2006, 2007. Conseguirla, era bien difícil en ese momento no ver la película y la vi, y sin exagerar la vi 2 veces corrida. La película me encantó, de verdad, cuando me enteré. Y nada, y no fue mi razón como para seguir comunicaciones, pero me dio mucha idea. Y cómo era ese asunto y nada. Mi querido Cecilia también, esa era, por ejemplo, la persecución, que me acuerdo mucho, esa persecución, de repente la víctima es el victimario y de repente todo cambia. A veces, inclusive las partes que no, lo que no se ve es lo que da más miedo. Cuando hay escenas que tú no ves lo que está pasando y creo que son más fuertes. Sí, que quería aprovechar y preguntarle a Eduardo, esa dualidad del personaje de Bosco que basaste en alguien, ay, es bueno, es malo, voy a hacer sexy, voy a hacer no. El de basarte en alguien, en alguna persona en la vida real o una película. No, yo me acuerdo que, claro, tienes que interpretar a un asesino que va descuartizando cadáveres por diversión y que disfruta contándolo. Yo recuerdo que yo me veía películas de asesinos en serie, me veía documentales, me veía ver cómo eran estos tipos, ¿no? Para ver si... Y efectivamente estos tipos casi siempre tenían un lado que eran encantadores, que te abrían buenos días por la mañana, te dejaban pasar cuando venían de descuartizar a uno. O sea que esa cosa
esa cosa de ser un chico aplicado y sonriente y educado con la mamá de la chica a la que está seduciendo funcionaba muy bien en ese sentido. Cada día veo más y más actores que se ven pues medio mal por interpretar un personaje como el que acabamos de ver aquí. Cuán fácil o cuán difícil se le hizo cantar esa persona. Bueno, es un personaje que está siempre ocultando, que está durante la gran mayoría de su presencia en la película, él está simulando una cosa que no es. O sea que era casi un juego de espejos, un juego de disfraces, de pretender ser una cosa que no es, porque él siempre tenía, digamos, esa pulsión asesina dentro, pero siempre la enmascara brillantemente, ¿no? Y bueno, en ese caso no ha habido personajes en los que he hecho que a lo mejor eran más emocionales y que no es que no pudieras deshacerte de ellos, pero que hay momentos emocionales en los que tú no puedes decir cuando termina la jornada, ya se me va la emoción. No, antes la emoción queda contigo horas o días y estás con una pena enorme y al mismo tiempo con una satisfacción porque la secuencia salió bien, pero si tú has tenido una emoción genuina y has llorado por el fallecimiento de alguien, pues eso te dura, no se va tan fácil, ¿no? En este caso era más un juego de el mismo personaje. Él disfrutaba con ese juego de pretender ser otro todo el tiempo. Para colpo pijo. Ya. Y con el personaje abre los ojos lo mismo, le queda Alejandro, tío, que es que nadie se va a identificar con él, o sea, no le puedes poner mega multimillonario, que no, bájalo un poco. No. ¿Dice? Sí, buenas. Hola. Saludé guapa. Así que ya me tomé la contigo. Mencionaste que Amenábar era un director muy calmado en el set. También viendo la película recordé este dicho que es de Tarantino, pero igual otros directores yo pueden decir, ¿no? Que el espectador siempre tiene que saber más que el personaje, ¿no? O sea, el personaje está dentro de la película, pero el espectador debe saber más para pues estar a ese nivel de atención. ¿Puedes estar hizo algún momento de dirección entre si y Amenábar? Que recuerdes al niño. Alejandro era muy gracioso en aquella época. Yo era un niño, pero Alejandro era otro niño. Y es verdad que lo que llamaba la atención era su calma, su tranquilidad a la hora de dirigir a un equipo de veteranos, de gente muy experta. Y llamaba mucho la atención con el silencio y cómo aceptaban las órdenes los veteranos, sabiendo que estaban ante alguien especial. O sea que la dinámica que se creó fue muy buena de trabajo. Y todos son las órdenes de este chavalí. Mira, te voy a contar una anécdota para que veas cómo se Amenábar. Estábamos rodando un cortometraje antes de tesis, o sea que éramos más jóvenes aún, y el cortometraje completamente amateur, y dormíamos en el piso donde rodábamos el cortometraje en Madrid. Dormíamos en el suelo en sacos de dormir, y a lo mejor éramos 4 o 5 tirados en el suelo, y yo de madrugada de noche aún oí un ruido. Y me incorporé en el suelo, en el saco, y de repente veo a Amenábar en penumbra y está haciendo... Digo, ¿qué haces, tío? No, se me ocurrió un plano buenísimo. Y estaba agarrando la cámara, poniendo la música y ya estaba cortando el plano. O sea, estaba imaginando cómo iba a rodar un plano y ya lo estaba montando y ya le estaba poniendo música. Bueno, pues ese era Alejandrito. Me dices sí, yo que nada que ver. Ya, tenemos que terminar porque quiere que nos tomemos un selfie con todo el fútbol. Todo el mundo. Un selfie con el grupo pero atrás, así que si quiere, lo veis, la coto. Invento de Cintia, ojo. ¿Ven? A ver si estamos todos ahí. ¿Sale? Ahí estamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Daniel.